Presentamos No es tan simple como parece. Las respuestas del Dr. Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. ¿Debe la Iglesia someterse a las autoridades siempre? ¿Qué pasará si en el futuro algunos decretos afectan la libertad de culto para los cristianos? Una pregunta interesante porque la Iglesia a lo largo de los siglos se ha visto en contra de la espada y la pared cuando se han pasado leyes en su contra de manera particular. Una vez más, en el momento actual, las restricciones que existen no son particularmente para la Iglesia cristiana. De hecho, no son ni siquiera de índoles religiosas. Son restricciones que afectan incluso al mismo personal del gobierno cuando necesita reunirse. De manera que yo creo que podemos ver eso de forma objetiva e independiente de persuasiones religiosas en el momento presente. Entonces la pregunta que queda es si posteriormente se comienzan a pasar legislaciones que le prohíben a la Iglesia de manera particular no llevar a cabo cosas que Dios nos mandó a hacer. Yo creo que en el libro de los Hechos, capítulo 4, si mal no recuerdo, tenemos claramente cuáles son las directrices, y es que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la Iglesia ha hecho eso. La Iglesia perseguida en diferentes países como China o Corea del Norte se ha seguido reuniendo, es clandestina, pero se ha seguido reuniendo, las Biblias han seguido circulando, porque obviamente yo creo que tenemos directrices desde lo alto. Los gobiernos pueden creerse autónomos, pero no son autónomos, dependen de Dios. Y por eso entonces nosotros tenemos que entender que ellos tienen una autoridad superior a ellos. Ahora tenemos que ser prudentes al mismo tiempo, porque si tú tienes leyes que literalmente te prohíben salir a predicar en la calle, yo creo que la prudencia nos manda a no salir con un megáfono a predicar en la calle en contra de una ley. Pero lo que a nosotros nos interesa no es necesariamente el que podamos hacerlo con un megáfono, aunque pudiera ser que alguien tenga ese interés particular, pero sí nos interesa que el evangelio siga corriendo. Y por tanto, tenemos que buscar la forma, aunque sea contrario a las leyes, de que haya una iglesia clandestina, de que haya una iglesia subterránea, como ha ocurrido siempre. Francis Schaeffer desarrolló el concepto de desobediencia civil. Y cuando él habló de la desobediencia civil, para relacionarse precisamente a Romanos 13, que nos manda a someternos a los gobiernos, lo que él estaba diciendo en esencia es que la iglesia tiene el derecho de desobedecer civilmente cuando las leyes que se imponen sobre ella o se tratan de imponer sobre ella son contrarias al mandato de Dios. Yo creo que eso es en esencia lo que yo traté de explicar, pero al final terminé poniéndole el nombre que Francis Schaeffer, uno de los grandes pensadores del siglo XX, nos dejó, el concepto de desobediencia civil. De hecho, él escribió sobre eso en más de una ocasión y habló sobre eso públicamente. Y eso es algo que en todos los países donde la iglesia ha sido reprimida, la desobediencia civil ha ocurrido. Algunos han pagado muy caro con sus propias vidas y otros han logrado esconderse y poder predicar o poder pasar literatura o Biblias sin que nunca hayan sido descubiertos. De manera que yo creo que esa es la respuesta, pero esa no es la situación que nosotros estamos viviendo hoy en día, y yo creo que alguien que esté pensando de esa manera debe ver que esto no es contra la iglesia. Yo creo que es bien claro esa idea ahora mismo.